Amigos, bienvenidos a Cápsula Channel. El día de hoy estaremos viendo cómo clasificar los compuestos orgánicos a partir de su estructura. Y bien, si vamos a hablar acerca de estructuras orgánicas, tenemos que hablar acerca del carbono. Para eso, voy a dejar el link aquí arriba de los videos donde hablamos de qué es el carbono, cómo forma sus enlaces y qué es la hibridación. Esta vez hablaremos de cómo clasificar las estructuras según las características que presenten sí, si son cíclicas, si son abiertas, si son aromáticas. Entonces, para ello hay una clasificación. Para clasificar las estructuras tenemos que basarnos en este esquema, ¿sí? Primero tenemos que identificar si las estructuras son saturadas o insaturadas. ¿Cómo sabemos esto? Una estructura saturada es aquella que entre sus carbonos tiene puros enlaces simples, o sea, es un alcano. Por ejemplo, entre carbono y carbono tenemos enlaces simples, eso lo llamamos saturado. Pero si entre sus carbonos hay enlaces dobles o enlaces triples, los vamos a clasificar como insaturados. Ojo aquí, solamente en las uniones que son entre carbono y carbono es lo que me voy a identificar si son dobles o triples enlaces. Después tenemos que identificar si son ramificadas o no ramificadas, también llamados arborescentes o no arborescentes, ¿sí? ¿Cómo identifico esto? Pues bueno, ramificado significa que de una estructura sale un carbono, a eso se le llama una ramificación. No ramificado significa que de esa estructura puede ser lineal o puede ser cíclica, pero no hay ningún carbono que salga de su estructura. No hay ramas para poder clasificarlo como ramificado. Después tengo que identificar si son cadenas abiertas o también llamadas alifáticas o cerradas también llamadas cíclicas. Alifático o abierto son cadenas que inician en un punto y terminan en otro punto. Cíclicas significa que donde inicia se vuelve a terminar la cadena. Es un ciclo, ¿sale? Son cadenas cerradas. Homocíclica y heterocíclica, esto solamente aplica para cuando son ciclos. Si ya no son ciclos, si yo empecé a identificar estructuras y dije si era saturado o insaturado, ramificado o no ramificado, y si son abiertas, hasta aquí he terminado su clasificación. Pero si son cíclicas o cerradas, continuamos con esta parte y tenemos que identificar si son homocíclicas o heterocíclicas. ¿Cómo voy a identificarlo? Las homocíclicas están hechas a base de estructura de carbonos e hidrógenos solamente. Heterocíclico significa diferente, o sea que aparte de carbono e hidrógeno puede haber oxígenos, nitrógenos, fósforos, cualquier otro elemento. Eso lo clasificamos ya como una estructura heterocíclica. Aromáticas les vamos a llamar a aquellas estructuras cíclicas que presentan una secuencia en sus dobles enlaces. Por ejemplo, tiene un enlace doble, simple, doble, simple, doble, simple. Es una secuencia. Si mantiene la secuencia la clasificamos como una estructura aromática. De lo contrario, lo vamos a clasificar como una estructura alicíclica, o sea que no tiene una secuencia en su estructura. Por ejemplo, uno simple, doble, simple, doble, simple, simple. Ahí ya no hay una secuencia. Si no es secuencia, es alicíclica. Continuamos con los ciclos. Si es monocíclico o policíclico. Mono significa uno, o sea que solamente hay una estructura cerrada. Policíclico significa más de uno, entonces es que hay más de una estructura cerrada. Por ejemplo, monociclo, aquí tenemos una estructura que es un solo ciclo, una estructura cerrada. Acá se conoce como policíclico. Si se fijan, tenemos dos estructuras que son completamente cerradas. Por último, si esto es monocíclico, hasta ahí hemos terminado. Pero si es policíclico, tenemos que decir una última clasificación. Y en esto vamos a estar viendo si son aisladas o condensadas. ¿Cómo las voy a identificar? Pues bueno, aislada significa que entre un ciclo y otro ciclo está separado por un enlace. Y condensado, entre un ciclo y otro ciclo no hay una separación con enlaces. Son estructuras que están pegaditas una a la otra y su estructura depende de la siguiente estructura. Y hasta ahí hemos terminado esta clasificación. Entonces, nos van a dar una estructura y yo tengo que clasificarla. Tengo que aplicar todos estos pasos
para poder identificarla adecuadamente. Si mi estructura es abierta, lo tengo que nombrar hasta aquí. Si mi estructura es cíclica o cerrada, tengo que llevarlo hasta nombrarlo de aquella forma. Por ejemplo, clasifiquemos esta estructura. Primero, decimos si es una estructura saturada o insaturada. ¿Tiene todos sus enlaces simples o hay algún doble o triple? En este caso, todos son enlaces simples, así que le ponemos que es saturado. Continuamos con la clasificación. ¿Es ramificada o no ramificada? ¿Hay carbonos que salen de la estructura principal o no? En este caso, mi estructura principal es esta y yo veo que hay esta rama. Entonces, sí es ramificada. Saturado, ramificado. Muy bien. Ahora, digo, ¿es una cadena abierta o cerrada? ¿Qué se refiere esto? Abierto es que inicia aquí y termina de esta manera. O sea que no hay una continuidad de este carbono pegado con este carbono. Así que esto sería una cadena lineal o abierta. Y listo, hemos terminado. Recuerden, cuando las estructuras son abiertas, hasta aquí termina su clasificación. Vamos con un ejemplo de una estructura cíclica. Por ejemplo, en una estructura cíclica empezamos igual, desde cero. ¿Es una estructura saturada o insaturada? Nos basamos en los dobles enlaces, triples o simples. Aquí hay un doble enlace. Con que tenga un doble enlace entre carbono y carbono, la clasificamos como una estructura insaturada. Después, ¿es una estructura ramificada o no ramificada? En este caso, no hay carbono saliendo de ninguna de esas estructuras, por lo tanto lo clasificamos como no ramificada. Después, vemos si la estructura es lineal o abierta o si es cerrada. Si se fijan, todos son ciclos. Entonces decimos que es una estructura cíclica. Si es cíclica, continuamos por el camino más largo y decimos, ¿es una estructura homocíclica o heterocíclica? Homocíclica es que todo es a base de carbono e hidrógeno, pero si hay otros elementos, por ejemplo en el caso del oxígeno, lo clasificamos como heterocíclica. ¿Ok? Ahora, si es una estructura homocíclica o heterocíclica, de todos modos tengo que decir si es alifática o aromática. En este caso dijimos, aromático es cuando sus enlaces tienen una secuencia intercalados con los dobles enlaces. En este caso no hay una secuencia, así que decimos que es alicíclica. Seguimos. Ahora, ya sé que es alicíclica, vamos a decir si es monocíclica o policíclica, si es un ciclo o más de un ciclo. En este caso tenemos un ciclo aquí y otro ciclo acá, lo cual lo convierte en un policíclico. Como es policíclica, tenemos que decir si esta es aislada o condensada. ¿Cómo lo voy a identificar? Aislado es que una estructura de la otra estructura están separados por un enlace. En este caso no aplica. En este caso, esa estructura depende de esta estructura. Por lo tanto, se llama que es condensada. Y listo, hemos terminado. De esa manera podemos clasificar a las estructuras cíclicas. Es un poco más largo, pero tenemos que describir cada una de sus partes. Muy bien amigos, esa fue la cápsula de hoy. El día de hoy aprendimos a clasificar las estructuras en base a los componentes de la misma. No olviden checar nuestros videos para saber sobre el carbono, la hibridación, lo que es el pH. No olviden dejar sus comentarios aquí con sus dudas para poder respondérselas. No olviden compartir, darle like, activar la campanita para llegar a más alumnos y sobre todo no olviden aprender algo nuevo cada día. Nos vemos, hasta la próxima.